Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Y su pueblo? Victoria. Aleluya, con el Cristo de la gloria. Amén. Sean todos bienvenidos nuevamente a la casa de Dios. A ese príncipe chiquito que está de visita. Aleluya. Mis hermanos, para el día de hoy tengo compartir una palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. Aleluya. Uno. Vamos a, como siempre, paseándonos por la palabra de Dios. Nos tengan todos, si es posible, ponerse de pie para reverenciar la palabra de Dios. Leemos la poderosa palabra en la comunión de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Dice así, Hebreo 1. El encabezado en mi Biblia, en mi traducción, dice: Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar hoy aquí, Señor, para recibir más de tu palabra, Señor. Padre, suplicamos que sea tu Santo Espíritu obrando en cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, lavándonos, limpiándonos, quitando, derribando cualquier fortaleza, cualquier cosa de distracción que el enemigo o el tiempo haya puesto en nuestra mente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en tu mano nos encomendamos y declaramos inoperante toda obra de la tiniebla que se levanten en contra de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. A esta prédica yo estaba preparando, le puse por el título: Dios habla a su creación. ¿Por qué digo Dios habla a su creación? Que, como dice Génesis, nosotros somos creación suya, ¿no? Gloria a Dios. Creación, es decir, ya como aquí somos hermanos en Cristo, ya no somos creación, somos hijos ahora y herederos del reino celestial allá arriba y coherederos justamente con Jesucristo. A Dios la gloria. Y sentimos pena por las personas que aún no han recibido a Cristo como su Señor y suficiente Salvador, porque mientras estén en esa condición, ellos siguen siendo creación de Dios simplemente. Aleluya. Entonces,
Como dije, Dios ha hablado a toda su creación. No habla a nosotros, por eso gloria a Dios. Tomamos la decisión de acercarnos al trono de Dios y alcanzar el socorro por medio del Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo dejó. Dios ha hablado desde un principio. Y muchas personas tal vez dirán, ¿cómo que Dios ha hablado? Dice la palabra que Él ha hablado, ¿no? Vamos a ver una de esas ocasiones en Génesis, el libro de Génesis. Aleluya. Génesis 18. Capítulo 18 de Génesis. Vamos a leer un par de versículos. Pero siempre tengan presente que Dios nos ha hablado. Vamos a mostrarle a aquellos que tal vez digan, ¿cómo así que Dios habló? Génesis 18, 17, 18. Aquí en mi traducción comienza en el versículo 16. Dice, Abraham intercede por Sodoma. Creo que muchos conocen la historia de Sodoma, ¿no? Y Gomorra. ¿No tienen amén? Génesis 17, 18. Génesis 18, versículo 17, 18. Si quieren lo voy a leer en el 16, que es donde comienza. Aquí. Pero lo importante está en el 18. Dice así: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándoles. Versículo 17 dice: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? 18 dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Como podrán ver, aquí la traducción yo la busqué en otras traducciones y dice que Dios habló a Abraham. Es decir, sabemos que la palabra del Señor dice que Él hablaba, estuve leyendo antes, hablaba por visiones, por sueños, no que venía y le hablaba a una persona directamente. Acá podemos ver por la Biblia que Él le habló a Abraham. Acá se refería cuando iba a destruir la tierra de Sodoma y Gomorra, lamentablemente por el pecado. Otro versículo donde podemos ver ahí mismo, cerca, en el libro de Éxodo 33, Éxodo 33, en el versículo 8, voy a leer 33. Acá el Señor habla con Moisés, cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto. Éxodo 33, 8. Amén. Dice aquí la palabra de Dios: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube
que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Amén. Entonces pueden ver, la palabra de Dios dice que Dios aquí también hablaba por su boca de tú a tú con estos profetas de él, en la historia que tenemos del antiguo pacto, ¿no? Tal vez ustedes se dirán, ¿qué es el tabernáculo? El tabernáculo fue un lugar que el Señor le mostró a Moisés para que se hiciera donde él se iba a venir para guiar a su pueblo. Ahí Moisés iba y se presentaba delante de Dios y Dios le daba instrucciones para cómo ir guiando al pueblo. En esa ocasión, durante esa charla, Dios envía a Moisés, le dice que vaya con el pueblo para entregarle la tierra prometida. Pero Moisés le dice a Dios iba a enviar un ángel, pero él le dice, no, si tú no vas con nosotros, mejor no nos saques de aquí, déjanos aquí tranquilos. Y Dios, en su infinita misericordia, pues, fue con el pueblo de Israel durante toda la travesía que ellos tuvieron hasta llegar a la tierra prometida. Amén. Entonces, como pueden ver desde el principio, desde el Génesis, cuando comienza la palabra de Dios para nosotros que conocemos ya ahora el antiguo pacto, aquí en los primeros 5 libros que Moisés escribió, dice que Dios ya comenzaba a hablar con sus profetas, con las personas que hablaban de su palabra, enseñaban al pueblo para darle ejemplo y testimonio de que Dios, tenemos un Dios real, un creador. Porque hay muchas personas que dudan de Dios. Sé que muchos de ustedes han escuchado de las varias teorías que hay de la creación, que fue por una explosión, un Big Bang. Yo digo, eso es una locura, porque aun cuando estábamos en el mundo que veíamos estas películas de guerra, tiraban una granada, ¡boom!, explotaba. No se formaba nada, al contrario, se desbarataba todo lo que estaba por ahí cerca. Entonces, ¿cómo puede la gente querer? Bueno, hay personas que se dejan llevar porque quieren creer eso, de que una explosión se va a formar algo, cuando hemos visto físicamente que no es posible. También sabemos que está la otra teoría de Darwin, del mono, de que descendemos del mono. Me recuerda un pastor que decía, imagínense que viniéramos del mono, oraríamos, Padre de la selva, que estás en la banana. Porque sabe que el mono es loco con su banana. Oh, gloria a Dios. Bueno, pueblo de Dios, podemos ver que el Señor desde un principio ha querido tener contacto con su pueblo. Aquí con Moisés vemos que él andaba con el pueblo de Israel, iba con el pueblo guiándolo, él era su rey. Aleluya. Entonces, primer punto es que Dios hablaba por su boca, con sus profetas. Otro punto de que Dios ha hablado a la creación, también habló por medio de ángeles. Uno de esos casos, podemos verlo con Daniel, un joven muy exitoso del pueblo de Israel. Vamos a Daniel 9. Aleluya.
el capítulo de Daniel, capítulo 9, los versículos 20 y 22, voy a leer. Acá se refiere cuando Daniel estaba orando por el pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dice en el versículo 20, el encabezado dice profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando, es decir, Daniel, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba yo hablando, dice Daniel, en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con destreza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Aleluya, bendito Dios. Como verán, el ángel le dice el mismo Daniel, que el ángel primeramente le hizo entender. Me imagino que Daniel se exaltaría, imagínense un ángel, la sangre, bueno. Pero el ángel le habló y le dijo que había venido para darle sabiduría y entendimiento en cuanto a las cosas que iban a suceder. Daniel fue un joven muy valioso del Señor en los tiempos de las invasiones que hubieron al pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo por el pueblo babilónico. Aleluya, gloria a Dios. Pero el Señor siempre estuvo con su pueblo dándole palabra a través de sus profetas. Me voy a ir entonces al libro de Lucas, Lucas 2, capítulo 10, versículo 10. Aleluya. Lucas 2. Si necesitan una Biblia, ahí atrás de la mochila hay Biblia disponible, ¿eh? Ah, los niños, ¿verdad? Es que ellos me miran como quien dice, Diana, tú no vas a hacer nada. Aleluya. Gracias, mi hermano. Disculpa que no. Como me dicen a usted. Aleluya. No, tú no. Ella quiere conmigo también. Se van a ir todos conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos aquí. Amén. Seguimos hablando. Los niños solo. Los niños solamente. Voy a orar. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos hablando de que Dios le habla a su pueblo, a su creación, ¿no? En Lucas 2, los versículos 10. Acá vemos otra ocasión cuando los ángeles hablaron. Dice en el 10, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Aleluya, bendito Dios.
Acá los ángeles le hablaron a unos pastores que estaban pastoreando ovejas en el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos se revelaron a estos pastores para que ellos fueran a adorar al Cristo que había nacido. Esto fue parte de un tiempo doloroso para el pueblo judío, porque cuando nació nuestro Señor Jesucristo, la estrella de Belén guiaba a unos, lo que conocemos en dominicano hoy en día, de que los reyes magos, eran unos reyes que fueron a llevarle regalos al niño. Y ellos le preguntaron al rey que reinaba en ese tiempo, se llamaba Herodes. Ellos sanamente, con su corazón sano, preguntaron: ¿dónde es que está el rey de los judíos que ha nacido? Y el rey Herodes se turbó y dijo: ¿cómo que nació un rey? Espérate. Y mandó a indagar con los magos, astrólogos de él. Entonces las escrituras decían que iba a nacer un Salvador en Belén. Entonces, como no sabía, ni nadie sabía exactamente dónde, él le dijo, como los reyes iban siguiendo la estrella que lo estaba guiando, pues le dijo a ellos: vayan ustedes, y cuando ustedes lo encuentren y estén adorando, mándenme a decir dónde es, para yo también ir a adorarlo, con la segunda intención de ir a matarlo. Bueno, imagínense, uno que sabemos la historia de los reyes, que cuando estaban ahí, y no solamente ellos, normalmente el hombre cuando tiene poder no quiere que se lo quiten. Si sabe que hay uno que puede tambalear su reinado, su gobierno, lo va a quitar del medio, para él seguir ahí. Pero dice la palabra que un ángel le dijo a los reyes, después que ellos llegan a encontrar al niño y le adoraron, le entregaron los regalos que habían traído para él, le dijo: no vayan a donde el rey Herodes, sino que se fueran por otro camino. Y el rey se sintió burlado, y en acción por lo que él se sintió burlado, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que hubieran nacido en ese tiempo. Dijo: bueno, ya que no sé dónde es, voy a matar a todos, y así ahí tiene que estar. Pero Dios lamentablemente lo permitió, porque así tenía que ser. Pero el Señor Jesucristo, sabemos que esta obra del enemigo tratando de evitar, pero no se pudo. El Señor ya tenía otro proyecto para esto. Pero seguimos aquí hablando de que Dios nos ha hablado. Otra manera que Dios ha hablado a su creación ha sido por la creación misma. Dirán: ¿cómo que no ha hablado por medio de la creación? Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. Vamos a leer en el libro de Romanos 1, capítulo 1. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Levántate tú que duermes, y alumbrará Cristo, dice la palabra. Gloria a Dios. No he llegado allá. Si alguno llega, me esperan. Libro de los Romanos, capítulo 1. Aleluya. Vamos a leer el capítulo 1 en el versículo 20. Acá, donde Dios habla a su creación, comienza desde el versículo 18. El encabezado dice: culpabilidad del hombre.
Para que tengan una idea, voy a leer desde el 18. Dice la palabra de Dios en Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que conocemos de Dios es porque Dios nos lo ha permitido que nosotros lo conozcamos, nos lo ha revelado. Versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Aleluya, bendito Dios. Entonces nos dice aquí que por medio de la cosa que Él ha hecho, y es la verdad, si nos ponemos a mirar primeramente, cuando Dios creó el cielo, la tierra, que puso las estrellas, el sol. Yo un día decía, concho, de Dios, oye, eso es perfecto. El sol está ahí. Si se echa un chin más para allá, nos congelamos. Si se echa un chin más para acá, nos quemamos. Entonces está en su justo lugar, donde nos calienta, nos guarda del frío, claro, en las estaciones del año, también a veces tenemos frío, pero no lo suficiente como para matarlo. Pero eso solamente lo podía hacer Dios, porque como dije ahorita, los del Big Bang. Como de una explosión el sol se va a aparecer ahí, como que ya, llegué yo y aquí estoy. No, eso tuvo que haber alguien con una inteligencia superior para poner ese detalle ahí, las estrellas, la luna, el movimiento, porque no solo que está ahí parado estáticamente, él está girando sobre sí mismo, como cuando metemos una cajebola, un palo, cuando en Santo Domingo hacíamos los carritos de cajebola, metíamos un palo en la cajebola, giraba, afuera giraba, pero en el centro estaba fija ahí. Así es el sol gira, pero ahí mismo, no se mueve más de ahí. Gloria a Dios. Entonces, por ese medio Dios nos habla, por medio de la creación, por la ley, por la ley natural que vemos de la vida. Vamos a volver al libro de Hebreo. Aleluya, gloria a Dios. Casi termino. Aleluya. Vamos a volver al libro de Hebreo. Aleluya. Pero vamos a leer en Hebreo 7. Aquí es la manera como el Señor nos ha hablado, como leímos al principio, ¿no? En el versículo 2, que en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué no? ¿Cómo nos ha hablado por el Hijo? Aleluya. En Hebreos 7, aleluya, 7, 22 y 28, vamos a estar leyendo. Aleluya. Porque Dios, como nos habló por su boca, nos habló por medio de ángeles, nos ha hablado por sus profetas, por la creación. También nos habla a través de prédicas, de las señales y milagros que se hicieron, que hizo Jesucristo. Y ahora, hoy en día vemos, porque por la gracia y la gloria y la misericordia de Dios, hemos visto
Tal vez algunos de ustedes hayan visto milagros. Yo, en una ocasión di testimonio de un milagro conmigo mismo. Recuerdo que en otras ocasiones le dije que estaba desangrándome por mi parte, y saben que generalmente dicen que eso es piedra en los riñones, es decir, cuando iba a orinar, esta piedra, digo yo que sería una piedra como que rasga el tubo y hace que nuestra parte del hombre sangre. Y gloria a Dios, estaba en la casa del hermano Herbert, el papá de Charlene. La hermana Charlene estaba con nuestro hermano Ronnie, y estaban alabando al Señor ahí en adoración, en alabanza. Y yo había llegado cansado de trabajar, no estaba 100% activo en la alabanza, pero estaba ahí, y a veces cuando me sentaba en el mueble y me dormía. Pero en una ocasión, en una de las alabanzas, yo siento en mi interior como que algo se quebró, siento un crack. Pero no pensé en nada. Seguimos, terminó la alabanza. Bueno, yo me despedí, me fui a mi casa. Cuando llego a la casa, voy en el camino, me da ganas de orinar y digo, wow, porque ya tenía 2 días en eso. Cada vez que orinaba, sangraba. Y ya me daba hasta miedo que orinar porque sabía lo que venía. Y cuando llego a mi casa, entro al baño y orino normal. Digo, no le doy mucha mente. Hoy me preparo, me voy a bañar. Cuando me estoy bañando, me da otra vez deseo de orinar. Y orino normal. Digo, oh, gloria a Dios. Aleluya, bendito sea, Señor. El Señor me sanó ahí. Ese crack que yo sentí fue lo que me estaba produciendo ese sangrado. Y por lo tanto puedo dar testimonio de que aún Él hace milagros. Gloria a Dios, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Con todo aquello que le temen, que buscan de su presencia. Aleluya. Entonces, no ha hablado por milagros. La gente misma decían cuando veían a Jesús hablando, decían, wow, qué hombre es este que habla con un poder, habla con un poder de autoridad, no como los fariseos, que eran las personas que estaban encargadas de guiar al pueblo hacia Dios, a vivir en la obediencia y en la santidad que Dios te manda. Pero Jesús no hablaba como ellos, y ellos decían, pero qué hombre es este, wow, era algo extraordinario que ellos mismos se saltaban y decían, wow, ¿cómo puede ser? Pero ese era Dios hablando en esos tiempos a través de su Hijo, porque Dios ya había mandado profetas, pero lamentablemente el hombre siempre continúa en su desobediencia hacia Dios. Y aún hablando de Jesucristo mismo, mostrándole los indubitables milagros que Jesús mismo hizo, sanando leprosos, la lepra, que era un mal que ellos mismos sabían que solamente Dios podía sanarla, esa enfermedad, levantando muertos, los cojos caminaban, los ciegos veían. Pero aún así ellos pedían señales a Jesús, que les diera señales. Ellos no estaban conformes. Y lamentablemente hoy en día también hay personas que tú le hablas del Evangelio y dicen, no, yo quiero ver señales, yo quiero ver milagros para poder creer. Y gloria a Dios, como dijo la hermana cuando leyó al principio, nuestra hermana Josefina, es por gracia que somos salvos. Es por gracia que recibimos la sanidad, que recibimos la restauración. Es por gracia, no porque nosotros lo merezcamos, sino por el amor infinito que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, con toda su creación. Aleluya, gloria a Dios. En Hebreos 7, 22,
Aleluya. ¿Verdad? Que no he ido. Dice aquí la palabra de Dios. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. No sé si alguno de ustedes entiende la palabra fiador. ¿Todos comprenden qué es un fiador? Un fiador es una persona que sale como el rescate tuyo. Por ejemplo, rescate y garantía. Garantía cuando, por ejemplo, tú vas a hacer un préstamo a un banco y no tienes los recursos, el banco dice, no, usted no califica para hacerle ese préstamo. Entonces, tú buscas a un amigo tuyo que tenga mejor posición, por ejemplo, mejor posición económica, y el banco avala a ese y dice, bueno, si esta persona te respalda, lo avala, es decir, se hace fiador, que si tú no puedes pagar la deuda, él la va a pagar por ti. Ese es un fiador. Así es Jesús por nosotros, porque la deuda del pecado nosotros no la podíamos pagar. Ningún hombre podía pagar la deuda del pecado. Hay personas que le enseñan las religiones como que ellos pueden presentarse delante de Dios por su propio logro. Si yo hago esto, puedo llegar al cielo. A muchos sabemos que es un engaño que Satanás ha utilizado a través de los siglos, enseñando esto. Que, por ejemplo, hace mucho tiempo había una de estas entidades que decía que tú pagabas un dinero y tus familiares serían sacados de allá, de ese lugar de castigo y tormento. Que cuando tú morías, rezaban 9 días rezando Ave María y Padre Nuestro, y tu alma iba a salir del lugar de castigo y iba a ir al lugar de descanso. Un engaño fatídico para toda la humanidad, porque mucha gente están firmes y creen, arraigados en esa creencia. Pero por la palabra que tenemos de Dios, Dios nos ha dicho en su palabra que Él determinó que una vez el hombre muere, inmediatamente el juicio. Cuando el hombre muere, es decir, el estado de inercia del cuerpo, descansa, ya no se mueve, le llamamos muerte, pues inmediatamente viene el juicio, es decir, se determina dónde vas. Una manera práctica que el Señor muestra es en una de las historias que nos muestra el Señor en el rico y Lázaro. No sé cuántos de ustedes han leído que dice la palabra, el rico murió y levantó sus ojos en el Hades, en el lugar de tormento y castigo. Dice, Lázaro murió y los ángeles vinieron y llevaron a Lázaro al seno de Abraham. Es una manera práctica que el Señor nos describe a muchas personas que dudan que exista este lugar de tormento castigo que llamamos también infierno, se llama Seol o Hades. Pero Dios ha provisto uno que carga con nuestra deuda para que no vayamos a este lugar. Como lo vemos aquí, Jesucristo fue hecho fiador, nuestro garante. Cuando estamos en Cristo Jesús y partimos de este lugar, la sangre de Cristo nos representa a nosotros. Y vamos al lugar con el Padre. Claro, esto tiene condiciones, sabemos, ¿no? Mientras vivamos en la obediencia. Dice después, esto para aquellos que me dicen, pero ¿cómo es así?
Resulta que en esos tiempos los sacerdotes llevaban al templo sangre para justificar los pecados del pueblo. Pero dice aquí la palabra, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, es decir, los hombres que antes eran sacerdotes, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, Jesucristo, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, Jesucristo con su muerte intercede a partir de ahí por todos los siglos, hace 2000 y pico de años, imagínense. ¿Cuántas personas, aleluya, el Señor está intercediendo por ellos, por la humanidad? Pero a través de la palabra que el Señor nos ha hablado desde Génesis hasta ahora, el Señor quiere que su pueblo se acerque a Él. Nos ha dado promesas, como dije, en Cristo Jesús nos hace heredero del reino. Nos saca del lugar de esclavitud que el diablo no tiene, porque cuando estamos en el mundo somos esclavos del diablo. El diablo juega con nosotros como pelota de fútbol, en los vicios, y como decía la hermana, a veces los más jóvenes dicen, no, que estoy gozando mi vida. No me digan que estoy gozando mi vida, porque está allí fumando una juca, brincando, y el diablo le dice, sí, ahí, te estoy esperando allí. Y lamentablemente muchos han fallecido en eso, fumando juca, ingiriendo drogas, alcohol. Y yo me imagino cuando se despiertan allí en aquel lugar, pidiendo un minuto para arrepentirse de esa maldad, de esa desobediencia. Pero ya lamentablemente es tarde. Por eso estamos aquí, hermanos, hoy, dando gracias a Dios, porque Él nos permite, nos da una oportunidad de acercarnos a Él y clamar socorro a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Solamente a través de Cristo podemos obtener la salvación, hermanos. No podemos tener salvación por nuestra propia cuenta. Que porque yo ayuno, yo diezmo, ok, todo eso está bien, hay que hacerlo. Pero lo primero que hay que hacer es reconocer a Jesucristo como tu único Salvador y único Señor y suficiente Salvador de tu alma. Porque nosotros no podemos pagar nada por nuestra alma. La palabra misma dice en un versículo, no recuerdo, en Proverbio, ¿qué pagará el hombre por su alma? Dice la palabra que el hombre podrá tener riquezas, pero con tener riqueza y dinero, tú no puedes pagar tu alma. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Que tuviste dinero, mansiones, mujeres, marido, quisiste viajarte y todo eso, pero si no te acercaste a Dios por medio de Jesucristo, todo eso habrá sido en vano. Todo lo que hiciste mientras estuviste aquí no valió nada, porque solamente es a través de Cristo que podemos llegar a la vida eterna, y a la vida eterna con el Creador, porque pasamos a la eternidad en el eterno castigo, que hay dos lados, o en el eterno amor de Dios por la gracia
por la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, o en la eterna ira de Dios, que es lo que llamamos el lugar de tormento, castigo, el infierno, Seol, Hades. Tiene muchos nombres, pero el fin es lo mismo. Un lugar separado de Dios. Lamentablemente muchas personas aluden y dicen que han tenido sueños o visiones que Dios lo ha llevado y le ha mostrado, como la gente en un fuego. Dice la Biblia que es un fuego que no se apaga, que el gusano de ellos nunca muere, y eso es eternamente. No es por 100 años, ni 1000 años, ni 1.000.000 de años, no, es eternamente, para siempre. Demos gracias a Dios porque Él nos ha hablado por su boca, por medio de ángeles, por medio de la creación, por medio de los profetas, por medio de sus siervos que hablan hoy en día su palabra. Dios, a misericordia, gracias. El Señor nos da una exhortación. Voy a leer los dos últimos versículos de la conclusión de esto. Primeramente en Primera de Juan 1:7. Aleluya. Oh Dios. Primera de Juan 1:7. Aquí Dios nos dice quién es Él. Está atrás, Primera de Juan, antes de Apocalipsis, de Judas. Amén. Dice en Primera de Juan 1:7, después de los otros versículos, pero dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Eso hace la sangre de Cristo. Nos limpia de todo pecado. Cuando la persona reconocen a Jesús como Señor y Salvador, yo le decía a una persona, eso es un borrón y cuenta nueva. Ahí es como un carro nuevo de fábrica, es 0 kilómetros. Da 0. Cuando usted dice, sí, acepto a Cristo como mi Señor y suficiente Salvador, todo lo que usted haya hecho, que mató, que violó, que abortó, que se drogó, que se emborrachó, cualquiera que haya sido su pecado, eso la sangre de Cristo lo lava, lo limpia, queda limpiecito, nuevo, de acero a comenzar. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar entonces ahí a irnos restaurándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder, hermanos. Dice en Juan 15, es el último versículo que voy a leer. Aleluya. Juan capítulo 15, el versículo 3. También les exhorto a leerlo después en casa completo, ya que por el tiempo. Juan capítulo 15, versículo 3. El encabezado dice: Jesús, la vid verdadera. Aleluya. Cuando somos lavados por la sangre, el Señor entonces nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Dice que como el pámpano, el árbol, las ramas, no pueden llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros
nosotros, si no permanecemos en Él, en Cristo Jesús, no podemos hacer nada. Dice Jesús, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de él, nada podemos hacer. Como les dije, separado de Jesús, no hay salvación. Solo hay castigo y tormento. Dios nos ha hablado, nos sigue hablando por medio de su palabra, su manual. Me encanta escuchar al hermano pastor Ezequiel Molina, que él le dice, este manual es como cuando usted compra una lavadora o una nevera, viene un manual de cómo funciona. Entonces usted lee el manual y así comprende cada función de su lavadora y cosas. En este manual nosotros aprendemos cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. En este manual aprendemos a dejar que sea Él quien pelee nuestra batalla. Porque como dijo la hermana, nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra la hermana o el vecino. No, es contra huéspedes de maldad en lugares celestiales, seres espirituales que lamentablemente por su rebelión fueron echados de allá arriba. Pero un día serán juzgados conforme a la voluntad de Dios y tendrán su castigo. Creo que todos somos cristianos aquí, ¿no? Para hacer el llamado. Si hay alguien que quiera escapar de la condenación eterna, del castigo eterno, aleluya, que como leyó la hermana, en Apocalipsis habla del arrebatamiento. ¿Quiénes quieren estar en ese primer vuelo para irse? O si tenemos que partir antes de aquí, irnos con el Señor. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo como su Señor y suficiente Salvador? ¿Hay alguien? Aleluya. Padre, Señor, hecho la red. Sea tú orando, Señor. Seas tú tratando con cada corazón. Si no hay nadie, usted es bien en el Evangelio, mi hermana. Aleluya, gloria a Dios, bienvenida. Nos ponemos de pie y vamos a hacer una oración para que sea el Señor fortaleciéndonos entonces, ayudándonos, porque sabemos que la lucha que tenemos hoy en día es más fiera cada día, porque según pasa el tiempo, con la venida del Señor, pues el enemigo está agilizando todas sus almas. Dice la palabra que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, apresar. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor. Nos humillamos ante ti, Señor, reconociendo que pecamos, Señor. Reconocemos, Señor, que te fallamos. Pero gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú proveíste, Señor, aleluya, un garante para nosotros. Gracias, Señor, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, el cual, aleluya, se entregó por nosotros, llevando nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Gracias, Señor, por tú, Señor, aleluya, darnos vida juntamente contigo.
Padre, bendito, alabado sea tu santo nombre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Señor, sé tú obrando en la vida de cada uno de nosotros. Sigue dándonos la sabiduría, Señor, la perseverancia para permanecer en tu palabra. Espíritu Santo, guíanos, límpianos, lávanos, que podamos resplandecer más que la nieve. Señor, en tus manos estamos, Señor. Que sea tu voluntad la que se haga, como en el cielo, acá en la tierra y en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y su pueblo. Aleluya. Con nuestro Señor, el Cristo de la gloria.